Bien, ahí entonces ya comenzamos con la grabación de nuestra clase del día de hoy, lunes 21 de septiembre. Espero que hayan tenido una reparadora semana de fiestas patrias, que todos lo hayan pasado muy bien y que hayan llegado también con toda la energía para poder continuar, ¿cierto? Ya estamos finalmente casi finalizando septiembre, entonces ya nos queda cada vez más poquito para terminar nuestro año, así que lo ideal es que de aquí para adelante podamos tener toda la energía posible y depositados nuestros esfuerzos en poder avanzar. ¿Ya? Bien, entonces les estoy compartiendo en estos momentos la guía, perdón, el módulo que vamos a trabajar el día de hoy. Como les había dicho al principio a los que estaban conectados, vamos a trabajar con nuestro módulo de aprendizaje número 4, que trata sobre las propiedades de un texto enmarcado dentro del contexto de la prueba de transición de competencia lectora, porque como ustedes ya saben y como se los mencioné recién, en esta prueba se miden habilidades que nosotros como lectores debemos sí o sí desarrollar, porque las vamos a aplicar durante toda nuestra vida. Elementalmente es por eso también que quise revisar de forma general cuáles van a ser estas habilidades que se van a evaluar dentro de esta prueba de transición de competencia lectora y también enfocarlo mediante algunos ejercicios que vamos a ver más adelante. En este caso, entonces, el periodo de tiempo que vamos a ocupar para trabajar este módulo es de 2 clases, ¿ya? Por lo tanto, el día de hoy, lunes 21, y la próxima semana, el lunes 28, vamos a estar trabajando con este módulo. Yo les voy a decir hasta dónde lo vamos a trabajar hoy, ya porque es bastante extenso. Por mientras acá voy a activar algún lápiz para ir destacando. Ya. Bien, vamos a revisar entonces, en primer lugar, los objetivos de aprendizaje, es decir, qué vamos a lograr mediante el estudio de este módulo. En primer lugar, conocer los mecanismos de coherencia y cohesión, aunque suene bastante básico, en realidad los mecanismos de coherencia y cohesión son bastante más complejos de lo que nosotros pensamos, si bien los usamos todo el tiempo, los aplicamos de forma constante en nuestra vida. Hay muchos elementos que son necesarios de ser recordados y hay mucha teoría alrededor de la coherencia y la cohesión, por eso también es muy importante que lo podamos repasar. Luego tenemos como segundo objetivo aplicar estos mecanismos de coherencia y cohesión a ejercicios prácticos. Entonces, antes de comenzar, vamos a revisar qué es la prueba de transición de competencia lectora. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante también ver el tema de la prueba de transición de competencia lectora estando ustedes en tercero medio? ¿Ya? Es necesario también que ustedes comiencen a tener acercamientos paulatinos a este tipo de prueba estandarizada, ¿cierto? Sobre todo porque es el primer año en el que esta modalidad de prueba se va a aplicar, que es distinta de la PSU. Se han eliminado ciertos ítems que no sugerían mucha relevancia o que no lograban representar de una forma muy fidedigna cuáles eran las habilidades de las personas que rendían esta prueba, y por ello se volvió a rediseñar y se enfocó mucho más en las habilidades de lectura que tienen los estudiantes. ¿Ya? Además, esta prueba de transición va a ser válida tanto para 2020 como para 2021. Más adelante quizá vamos a tener algunas modificaciones, pero de momento es lo que tenemos, ¿ya? Entonces vamos a dar algunos pequeños acercamientos para poder ir familiarizándonos y acercándonos más a esta prueba de transición. ¿Por qué de transición? Porque además significa que es un paso, ¿cierto?, desde la educación media a la educación superior. Entonces, ¿qué es la prueba de transición de competencia lectora? Dice, esta prueba está referida al eje de lectura, que se trabaja desde séptimo hasta segundo medio, y la comprensión, que se trabaja
principalmente desde tercero y cuarto medio, ¿ya? Eso no significa, obviamente, que desde séptimo a segundo medio, perdón, se deje completamente de lado el eje de la comprensión de lectura, sino que durante tercero y cuarto medio es mucho más intensiva la ejercitación que se va a realizar en torno a este eje, ¿ya? Porque en primer lugar debemos de dominar la lectura y pasar a este segundo nivel, que es la comprensión, que va a estar también en distintos niveles. Vamos a tener una comprensión que es más bien superficial, luego vamos a tener la otra de nivel inferencial, para finalmente llegar a un nivel de crítica o evaluación, que es el nivel más complejo que tiene que ver con la comprensión de lectura, en la que se considera leer como un proceso interactivo complejo en el que intervienen factores cognitivos, lingüísticos, sociales, académicos, etc. Es decir, todo nuestro contexto va a estar directamente relacionado, vinculado y va a influir de forma directa en la forma en la que nosotros vamos a comprender los textos, relevantes para el desarrollo de cualquier aprendizaje en los estudios superiores. Acá las personas que quieran continuar sus estudios, ¿cierto? Insertarse dentro de la educación superior, van a tener que necesariamente tener bien desarrolladas estas habilidades de lectura para poder funcionar bien dentro de un ambiente académico. Siempre en todo ambiente académico de nivel superior ustedes van a tener que leer bastante, y obviamente en el nivel superior, ¿cierto? Se da por sobreentendido que nosotros ya tenemos desarrolladas estas habilidades de lectura. Por eso es tan importante que ya las tengan arraigadas. ¿Qué evalúa esta prueba? Para ello se evalúan las estrategias de comprensión lectora, procedimientos o mecanismos de carácter cognitivo que utilizan los y las postulantes para comprender un texto. Acá los postulantes serían en este caso las personas que van a rendir la prueba. Estas se agrupan en tres conjuntos de habilidades, ¿ya? Entonces, estos tres conjuntos de habilidades son muy importantes porque son los que va a evaluar esta prueba de comprensión lectora. En primer lugar, tenemos la de rastrear y localizar información, que sería el nivel menos complejo. Luego tenemos el nivel de relacionar e interpretar, ya es un poquito más complejo, ¿cierto? Porque tenemos que tener en cuenta también conocimientos previos, tener la habilidad de relacionar e interpretar lo que nos está diciendo el texto, tomarnos de nuestras propias experiencias personales, de lo que nos está diciendo el texto, y de ahí formular, extraer una interpretación. Por lo tanto, ya es un nivel un poquito más complejo. Y finalmente tenemos el de reflexionar y evaluar, que es el nivel al que ya llegan los lectores más experimentados, que corresponden a las diversas formas de acceso al procesamiento de la información de un texto que realiza el lector o la lectora. De este modo, las preguntas de comprensión serán el resultado del proceso de integración de elementos propios del texto elegido con las estrategias lectoras que se evalúan. Entonces, acá nosotros vamos a tener en juego dos aspectos muy importantes. El texto al que ustedes como postulantes, los que vayan a rendir la prueba, se van a ver enfrentados, y por otro lado también las habilidades que ustedes han desarrollado y que les van a permitir acercarse a dicho texto. Bien, ahora pasamos a nuestra sección de cabeza al conocimiento, donde vamos a tener el contenido. Voy a revisar acá. Ya, no hay nada en el chat. Les voy a pedir que por favor No, ya van a ser las 11 ya. Vamos a ver la lista de inmediato mejor, para después seguir de corrido y poder revisar todo. Ya, como siempre, entonces les voy a solicitar que luego de que diga su nombre, ustedes puedan activar su micrófono y decir presente. Aquellos que tengan algún problema con el audio, con su micrófono, lo pueden escribir a través del chat. ¿Ya? Bien, comienzo entonces con tercero medio A. Sofía Calquín. Jordan Cañete. Giovanni Farías.
Jordan. Ah, ya, Jordan está presente. Gracias, Jordan. Giovanni Farías. Francisco González. Christopher Hernández. Gracias, Christopher. Matías Lavé. Gracias, Matías. Susan Salinas. Constanza Sangüesa. David Tolorza. Gracias. Luis Valenzuela. Jonathan Vega. Y Constanza Arce. Gracias, Constanza. Bien, terminamos con tercero medio A, la lista. Vamos entonces con tercero medio B. Ketlin Adriasola. Roberto Albornoz. Flora Bendaño. Javiera Beas. Aileen Bustamante. Nadia Cabrera. Estefanía Donoso. Tamara me avisó que no se iba a poder conectar. Ian Flores. Benjamín García. María Belén Gutiérrez. Benjamín. Gracias, Benjamín. María Belén Gutiérrez. Axel Jara. Gracias. Bárbara León. Gracias. Daniel Marchán. Matías Martínez. Damari Miranda. Damari Miranda, ¿no? Yanis Pérez. Carlos Pino. Antonella Recabarren. Alejandro Rojas. Paula Saavedra. Gracias, Paula. Tamara Seguel. Carlos Pino. Estamos viendo la lista. Lo dejo presente. Tamara Seguel. Romina Zócar. Alfredo Leighton. Finalmente, Fernanda Belis. Gracias. A ver, vi que entró Aileen Bustamante, me parece. ¿O estoy equivocada? Sí, ya Aileen, la voy a dejar presente entonces. Listo. Bien, terminamos entonces con nuestra lista y vamos a seguir viendo el módulo.
Bien, entonces, luego de conocer un poquito acerca de la prueba de transición de competencia lectora, elementalmente, perdón, lo que está relacionado con las habilidades que a ustedes se les van a evaluar en la prueba, vamos a pasar a ver el contenido del módulo. Dice, como ya sabes, esta prueba se centra en la evaluación de tus habilidades de lectura, cuyo aprendizaje se ha ido desarrollando a lo largo de toda tu escolaridad. Para poder comenzar a adentrarnos en estas habilidades, es necesario comenzar conociendo las propiedades de un texto. ¿Ya? Esto es el escalón más básico que ustedes deben manejar para poder posteriormente hablar de habilidades, ya de habilidades desarrolladas, partiendo de la base del conocimiento de cuáles son las propiedades de un texto. Una parte importante de los problemas de comprensión lectora se debe a que los estudiantes no establecen conexiones entre oraciones o enunciados al interior de un texto. De ahí la importancia de conocer la función de estos elementos. En muchas ocasiones, no sé si a ustedes les pasa, es necesario volver sobre un mismo párrafo, volver sobre una palabra. Entonces, esto finalmente va obstaculizando nuestro proceso de lectura, ¿ya? Por eso también se habla de que uno de los grandes problemas es esta falta, esta carencia de poder establecer conexiones entre enunciados y oraciones, ya que es un nivel bastante básico, pero aún así sigue siendo un obstáculo muy grande, porque si nosotros no podemos o no somos capaces de relacionar oraciones o enunciados, entonces difícilmente vamos a poder comprender un texto a cabalidad. Un texto es una unidad lingüística construida por una serie de enunciados coherentes y cohesionados, que en su conjunto conforman una red de significación mayor. ¿Ya? Tenemos desde los elementos más básicos que están dispuestos en nuestro código español, ¿cierto? Que son las letras que están presentes en el abecedario. Con esas letras podemos formar palabras, con las palabras formamos enunciados, de esos enunciados nacen los párrafos y el conjunto de párrafos finalmente vamos a tener un texto completo. ¿Ya? Así que también es una formación bastante más compleja de lo que nosotros podríamos pensar, que va desde esta unión de unidades que son más básicas hasta las unidades más complejas. Ya por eso se habla de una red de significación mayor. Cuando ya tenemos todas estas unidades en conjunto funcionando, vamos a hablar de esta red de significación que va a ser el texto completo. Entonces podemos establecer que un texto es una unidad comunicativa, estructurada, intencionada y por tanto dotada de un significado, de un sentido, perdón. Dicho texto es emitido por un emisor en un contexto determinado y dirigido a un receptor o receptores que decodifican o deberían decodificar el mensaje bajo ciertas circunstancias. Entonces ustedes como estudiantes, si están leyendo en este momento el módulo, cada uno está en un contexto determinado específico y yo como emisora del texto lo quise escribir de una forma determinada para que pudiera a ustedes llegar un cierto mensaje. Entonces yo como emisora también tengo cierta intención al momento de escribir un texto y también tengo en cuenta cuáles van a ser mis receptores. Revisemos a continuación dos conceptos fundamentales, la coherencia y la cohesión de un texto. En primer lugar, vamos a revisar la coherencia. ¿Hay alguien que quiera leer, que quiera aportar con la lectura de módulo? Ya, profesora Karen, muchas gracias. Entonces, acá, por favor, lea hasta ya conocida para tener todo lo de coherencia, por favor.
Muchas gracias, profesora. Entonces, acá entonces, como leía la profesora Karen, la coherencia tiene que ver más bien con el sentido global de un texto. Cuando yo voy a saber como lector cuando un texto es coherente, de una forma bastante simple, cuando yo pueda identificar de forma fácil cuál es el tema, ¿ya? Y este tema, obviamente, tiene que mantenerse a lo largo de todo el texto. Por eso se habla también de la progresión temática, porque obviamente vamos a tener un tema en específico que va a ser nuestro eje. Por ejemplo, si hablamos de la contaminación, dentro de todo el texto se tiene que aludir de alguna forma a la contaminación, ya sea a través de causas o de consecuencias o de ejemplos, pero todo el tiempo se debe mantener este eje temático, ¿ya? La idea del texto coherente es que este no se vaya coloquialmente por las ramas, ¿ya? Vamos entonces a tener un texto coherente cuando seamos capaces de identificar de forma sencilla cuál es su tema, ¿ya? Cómo podríamos definirlo a través de un título, ¿cierto? O podríamos definirlo a través de una idea o eje temático, pero siempre hablando desde el texto como una unidad de significado global, ¿ya? Completa, teniendo en cuenta cada uno de sus párrafos. Leamos el siguiente fragmento para comprender de qué manera opera la cohesión en un texto, ¿ya? Debemos tener en cuenta entonces que para que exista cohesión, el texto tiene que ser, perdón, para que exista coherencia, el texto debe estar bien cohesionado, es decir, bien estructurado a través de lo que nosotros conocemos como los conectores, ¿ya? Entonces, a través de los conectores nosotros, siempre y cuando estén bien utilizados dentro de un texto, vamos a poder determinar qué texto es coherente. Número 1. El mundo se halla en la era de la globalización. No existe una definición precisa sobre la cual exista un consenso universal acerca de lo que es la globalización. En una primera aproximación por globalización económica puede entenderse el hecho de que una parte creciente de la actividad económica en el mundo se realiza entre personas y empresas que viven en países diferentes. La globalización implica, pues, una situación en la que van desapareciendo las fronteras para las empresas y en general los agentes económicos, y los mercados nacionales dejan de ser la referencia básica para su actividad. La globalización es, pues, el proceso por el cual se hallan crecientemente integradas las economías del mundo, en particular a través del comercio y los flujos financieros, pero también a través de movimientos de personas y conocimientos. Una parte creciente del gasto en bienes y servicios se dirige hacia importaciones de otros países. Paralelamente, una parte creciente de los bienes y servicios de los países que producen se exportan. Entonces acá tenemos en todo momento, tanto en el párrafo 1 como en el párrafo 2 como en el párrafo 3, la idea constante de globalización. Entonces vamos a establecer que dentro de este pequeño texto el eje temático va a ser la globalización, ¿sí? Y en cada uno de estos párrafos se nos presenta una idea que va a estar necesariamente vinculada con el próximo párrafo, ¿ya? Pero que nos va a presentar también ideas diferentes, información nueva, de lo contrario no vamos a tener esta progresión temática. Acá en el primer párrafo se nos habla sobre la aproximación al concepto de globalización, es decir, este emisor parte definiendo qué significa, qué es el término de globalización para también acercar al lector si es que éste no tiene conocimiento acerca de este término. Entonces, una muy buena forma de comenzar un texto como consejo es definir aquel término del que yo voy a hablar, ya pensando siempre en que el lector no es un experto o que podría no conocer qué significa o qué es de lo que yo voy a hablar. En este segundo párrafo se habla de la eliminación de fronteras, ¿cierto? Y esto va a tener obviamente
coherencia directa con lo que se habló en este primer párrafo, en el que se habla de globalización, de una unión. Se habla también en el segundo párrafo de la desaparición de las fronteras. Y luego en este tercer párrafo se nos habla sobre la integración de las economías del mundo. ¿Por qué? Porque la globalización trata principalmente, ¿cierto?, sobre la economía y cómo la economía ha sido capaz de unir el mundo y ha sido capaz también de poder unirnos a nosotros, digamos, a nivel mundial, de conformar estas conexiones que si no hubiera ningún fin, digamos, económico de por medio, probablemente no estaríamos interconectados. Entonces, todo también pasa un poco por los intereses económicos y gracias a esos intereses económicos nosotros también estamos globalizados, tenemos acceso a Internet, tenemos acceso rápido a prácticamente toda la información del mundo tan solo a través de un clic. Entonces, también tiene que ver con eso la globalización, con la forma en la que la economía ha propiciado que esto se lleve a cabo. Y acá abajito dice progresión temática, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada uno de estos párrafos se nos va añadiendo información nueva, pero que a la vez va directamente vinculado a este eje temático que es la globalización. En ningún momento, como les dije al principio, este texto se va por las ramas y nos empieza a hablar de otras cosas, sino que todo el tiempo se está reiterando además el eje temático. Fíjense que acá, bueno, en el primer párrafo obviamente tiene que existir la palabra globalización, ¿cierto? Porque se está definiendo. En el segundo párrafo se comienza nuevamente la globalización y en el tercero también. Entonces es importante que se vaya reiterando este eje temático para también ir cautelando que la atención de los lectores se mantenga. Como podemos ver en el esquema anterior, el tema la globalización es el eje de significado que se desarrolla a lo largo de todo el texto. Sin embargo, dicho eje temático va siendo desplegado a través de una secuencia de proposiciones que contienen información nueva o complementaria. Por tanto, el anterior es un texto coherente porque todos sus párrafos están sujetos a este tema. Ahora tenemos acá entonces un primer apartado en el que deben desarrollar una actividad de interpretación. Dice, observa la viñeta de la tira cómica Mafalda e interpreta qué es lo que ella quiere decir y cómo se relaciona esto con el tema de la coherencia. Utiliza el cuadro para desarrollar la actividad. Entonces Mafalda dice, y por favor, que se encuentre la cura para las deficiencias en la glándula de la coherencia humana. ¿A qué se podrá estar refiriendo Mafalda? Dejo acá a disposición el chat para que ustedes puedan reflexionar un momento y determinar a qué se estará refiriendo Mafalda, porque si bien ella está hablando de la coherencia, ¿desde qué perspectiva lo está abordando? Quizás lo está pasando a otro plano, ¿cierto? Que tiene que ver con la reflexión. Pero, ¿qué quiere decir Mafalda? ¿De qué forma se relaciona esto con el tema de la coherencia cuando hablamos de textos? Obviamente, Mafalda no se refiere a la coherencia textual, pero la coherencia en sí misma, ¿cierto?, va a significar algo en específico, que también va a poder ser abordado desde esta perspectiva de la reflexión humana, ¿cierto? Como lo hace Mafalda. Pero ¿qué quiere decir? Y por favor que se encuentre la cura para las deficiencias en la glándula de la coherencia humana. ¿A qué se refiere? ¿Qué pasa cuando decimos esta persona no es coherente con lo que dice? O sus actos no son coherentes con aquello que pregona, con aquello que dice, que comparte con los demás. Sus ideologías no reflejan sus actos. Entonces, deben reflexionar entonces en torno a eso. ¿Quién es mentiroso, Carlos? ¿A quién se refiere Mafalda? Porque habla de coherencia humana. ¿Quién es mentiroso?
chicos, acá Mafalda lo que está haciendo es hablar en general, ¿ya? De la humanidad. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Y no habla solo de mentira, ¿ya? Sino que de no tener coherencia. ¿Qué significa? Si hablamos de que en un texto se tiene que seguir este eje temático, nosotros como personas, ¿qué deberíamos hacer con nuestra forma de ser? A ver, acá Benjamín dice que lo que digan las personas tengan sentido y no se pierda el tema. Más que lo que digan las personas, Mafalda se caracteriza por ser una niña bastante crítica, pero crítica con la moral, ¿cierto? Con la ética. Entonces acá, como les dije, Mafalda no se está refiriendo específicamente a la coherencia textual, sino que está hablando acerca de los actos de las personas, ya la forma en la que también podemos comparar como un texto incoherente, también hay personas incoherentes, ¿ya? Un texto que no tiene un mismo eje temático o que no lo mantiene, y personas que actúan de forma distinta a la que ellos dicen, o a la que lo que ellos dicen ser es completamente contrario a lo que ellos hacen. A eso se refiere esta incoherencia. Correcto, se refiere un poquito a la hipocresía, como dice Benjamín, ¿cierto? Entonces, un texto que es incoherente es también un poco hipócrita, porque no se está abordando desde la perspectiva de la claridad, ¿cierto? De la objetividad, no nos está entregando información clara, no se está guiando, digamos, por solo nos está guiando solo por una idea en específico. Es lo mismo con las personas, ¿ya? Si yo digo, por ejemplo, no, es muy malo robar y yo soy completamente ladrona, entonces no estoy siendo coherente, no está siendo coherente lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy queriendo reflejar hacia los demás con lo que yo estoy haciendo. Entonces acá existe una incoherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago, ¿ya? Que es un poquito para comparar a las personas con un texto, ¿ya? Tanto las personas como los textos pueden ser incoherentes. Bien, eso entonces para que ustedes lo puedan reflexionar un poquito más y armar una respuesta acá en el cuadro. Luego dice, visita el siguiente enlace si quieres descubrir el libro Toda Mafalda de Quino. Ya como les dije, Mafalda es una tira cómica argentina que representa, ¿cierto? Se nos presenta a una niña, a un conjunto de niños en realidad, pero Mafalda siendo la protagonista, que son bastante críticos con la sociedad, son críticos con lo que ven, critican la moral, la ética, las costumbres, la cultura. Pero siempre, bueno, algo que tiene Mafalda es que ella siempre ha sido un personaje muy coherente, sus actos reflejan su pensamiento y sus ideologías. Entonces por eso ella también se siente un poco con el derecho de poder criticar a las demás personas acerca de su incoherencia en este caso. Entonces acá ustedes sí copian este link que ustedes tienen, este módulo impreso, de todas formas se los voy a volver a compartir por WhatsApp, van a descubrir este libro que es Toda Mafalda, que es un libro que tiene un conjunto de tiras cómicas que son de Mafalda. Eso para que lo puedan buscar si es que les interesa. Luego tenemos otro apartado que es de investigación y que nos dice qué son las reglas de textualización, cómo se relacionan con la búsqueda de la coherencia al momento de escribir, utiliza el espacio del cuadro para responder. Entonces acá ustedes tienen que identificar en internet qué son las reglas de textualización. Como pista, la progresión temática es una de ellas. Estas reglas de textualización lo que van a hacer es determinar cómo debe ser un texto, cómo debe estar construido para considerarse como un texto coherente. ¿Ya? Entonces, investigar qué son las reglas de textualización. Lo van a encontrar muy rápidamente en internet. De todas formas, cuando tengamos nuestra semanita de retroalimentación, yo se los voy a explicar. Luego tenemos la cohesión. Acabamos de hablar de la coherencia. Mientras que la coherencia apunta a una dimensión semántica, es decir, la dimensión del significado, es decir, bueno, el significado global del texto, la cohesión vincula a la dimensión lingüística y gramatical. Acá ya
estamos poniendo en juego los elementos que nosotros vamos a utilizar para poder escribir, para poder comunicarnos, es decir, el código mismo. Dice relación con los vínculos que se dan entre las palabras, oraciones o enunciados al interior de un párrafo. Ahora ya no desde la dimensión del significado, sino que desde la dimensión de la sintaxis, que tiene que ver con el ordenamiento de las palabras dentro de un enunciado, ¿cierto? A partir de esto es posible establecer que tanto la coherencia como la cohesión son dos propiedades de un texto que están estrechamente ligadas. La cohesión es fundamental para la comprensión adecuada de un texto, puesto que permite entender las relaciones de los elementos que conforman un texto, las relaciones de las palabras y de los párrafos. Por ejemplo, si lees un cuento intentarás estructurar y ordenar los acontecimientos a través de secuencias temporales y causales, tarea que facilitará en mayor o menor grado en función del conocimiento que poseas de dichos recursos de cohesión. Ya mientras más nosotros nos hacemos conscientes acerca de estos elementos, de las propiedades textuales que tienen que ver con la coherencia y la cohesión, se nos va a facilitar mucho más el comprender un texto y el poder, como dice acá, ordenarlo de forma secuencial, es decir, qué pasó primero, qué pasó después, porque vamos a tener marcas textuales que nos van a ir indicando también esa secuencia temporal. Observa el siguiente ejemplo. Francisca y Paola querían comprar CDs de música romántica. Ella quería comprar de cantantes españoles. La tienda de discos no contaba con la romántica. Compró un disco de cantantes norteamericanos. ¿Qué está pasando acá con este pequeño texto, con estos enunciados, conjunto de enunciados? ¿Se logra comprender la idea que está acá señalada o no? Contéstenme por el chat, ¿sí o no? No les voy a pedir justificación. Francisca y Paola querían comprar CDs de música romántica. Ya, hasta ahí estamos bien. Ella quería comprar de cantantes españoles. ¿Quién es ella? ¿A quién se está refiriendo? Luego nos dice, la tienda de discos no contaba con la romántica. Ya, y nuevamente volvemos entonces a esta primera oración que nos habla de que dos amigas querían comprar CDs de música romántica. Luego se nos dice que ella quería comprar de cantantes españoles, pero en ningún momento se nos dice cuál de las dos. Y luego se vuelve, ¿cierto?, a la información que está al principio. Nos dice la tienda de discos no contaba con la romántica. Compró un disco de cantantes norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa ahí qué pasa específicamente con el enunciado que está acá? Ah, se ve muy mal. Con ella quería comprar de cantantes españoles. ¿Qué sucede ahí? El párrafo, ¿cierto?, no se entiende. No es posible entender porque entre medio se mete esta información, se inserta esta información que en el fondo no aporta nada, que no es clara, que no nos señala a cuál de las dos se refiere. Entonces acá el texto pierde coherencia y nosotros como lectores también nos confundimos. Y no está bien, ¿cierto?, cohesionado, no están bien agrupados los elementos, entonces tampoco está bien cohesionado. Ahora observemos la misma situación con los recursos de cohesión adecuados. Francisca y Paola querían comprar CDs de música romántica. Esta última, ya entonces ahora se nos está diciendo que la última que se nombró fue Paola, entonces esta última es Paola. Quería comprar de cantantes españoles. La tienda a la que fueron no contaba con este tipo de música, es decir, de cantantes españoles. Por eso a esta joven no le quedó más remedio que comprar de cantantes norteamericanos. ¿Ya? Y se nos dice específicamente y se nos habla sobre la situación de Paola constantemente y podemos ir decodificando el texto porque en todo momento se nos va haciendo referencia a este individuo que es Paola, ¿ya? Pero en cambio, en este primer ejemplo en el que no estaban bien utilizados estos recursos de cohesión, en ningún momento se nos habla, ¿cierto?, a quién se refiere. Entonces, este es un ejemplo de la forma en la que el uso, el posicionamiento de las palabras, ¿cierto?, de las oraciones, de las frases, puede afectar de forma significativa la coherencia y, obviamente, la
cohesión de un texto. Entonces acá ustedes tienen que anotar en su módulo qué diferencias puedes notar entre ambos, un poquito lo que les acabo de explicar, y luego qué elementos le dieron mayor cohesión al segundo fragmento. ¿Ya? Lo mismo que les estaba explicando acerca de los referentes que no está presente en este primer ejemplo. Luego dice, observa el siguiente esquema de cohesión. Nos quedan 5 minutos, así que voy a tratar de llegar hasta la mitad de este módulo, que es hasta donde teníamos que trabajar hoy día. Observa el siguiente esquema de cohesión entonces. Las palabras, las oraciones y los enunciados están relacionados sintácticamente, es decir, unidas entre sí, y estas relaciones se van interconectando. Si estas relaciones no existiesen, el texto a su vez no es coherente, ¿ya? De acuerdo a este esquema, podemos entender que las palabras, oraciones y enunciados están unidas por relaciones lógico-sintácticas, es decir, están vinculadas por elementos cuya función es dar cohesión al texto. En nuestra lengua existen varios elementos que sirven de enlace, pudiendo estos ser correferentes léxicos, correferentes pronominales, preposiciones y conectores, etc. Recuerda de qué forma aportan los conectores a la correcta formación de enunciados. Acá está un poquito desordenado el módulo, pero ustedes lo deberían tener bien en su módulo impreso. Ya escribe tu respuesta en el espacio otorgado. Acá ustedes deben entonces anotar de qué forma aportan los conectores a la correcta formación de enunciados. También podrían poner acá qué pasaría si es que estos conectores no están utilizados de una forma correcta. Veamos a continuación los distintos mecanismos de cohesión al interior de un texto. La identificación de la función de los elementos al interior de un texto es un aspecto esencial en la comprensión lectora, ya que incide de forma directa en el procesamiento de la información que una persona es capaz de establecer de un texto. En definitiva, los mecanismos de cohesión te ayudarán a tener más herramientas al momento de comprender un determinado texto. Revisemos a continuación algunos mecanismos. Letra A, la correferencia sinonímica. También denominada sustitución léxica, esta correferencia establece una relación entre un elemento léxico y otro. Ya acá, para no hablarles en chino, una relación entre una palabra, que sería el elemento léxico, y otra palabra, que sería otro elemento léxico, indicándonos que se ha establecido una relación semántica, es decir, esta palabra con esta palabra están relacionadas en cuanto a su sentido, en cuanto a su significado, ya esa es la semántica, entre dos términos o vocablos. Se busca de este modo evitar la repetición de una palabra reemplazándola por su sinónimo o una expresión sinonímica, asegurando la continuidad y unidad del texto. Entonces acá tenemos, por ejemplo, las transformaciones del cuerpo son aloplásticas, cuando se deben a objetos y materiales exteriores como las máscaras, vestidos y adornos, o a artificios poco duraderos como el maquillaje, el peinado y las pinturas aplicadas al cuerpo. Estas modificaciones son las más frecuentes en nuestra cultura. En este caso, entonces, se reitera la palabra transformaciones. Acá, transformaciones, que la tenemos acá, por medio de un sinónimo que opera como sustituto, es decir, el sustituto acá para no de nuevo decir transformaciones, transformaciones una y otra vez dentro del párrafo, lo que vamos a hacer es sustituir esa palabra por otra que le sirva como su sinónimo. Entonces acá como sinónimo de transformaciones vamos a tener la palabra modificaciones. ¿Ya? Entonces, este es un primer mecanismo que se llama correferencia sinonímica, la forma en la que yo soy capaz de correferir a un elemento, en este caso se está correfiriendo a las transformaciones a través de la sustitución sinonímica, ¿cierto?, con la palabra modificaciones. Letra B, la correferencia por frase nominal. Esta correferencia se lleva a cabo cuando una palabra o expresión es reemplazada por un elemento cuyo propósito es servir de sustituto a la palabra referente, pero no es su sinónimo. Ya esa va a ser la diferencia elemental que vamos a tener con la correferencia por sinonimia. Ejemplo, la iglesia colonial de
adobe de San Pedro data de los primeros días del catolicismo en San Pedro de Atacama, pero la historia del pueblo se remota mucho más atrás. Ya voy a leer, mucho más atrás, perdón. Hace miles de años era un oasis en las secas tierras altas del norte de Chile y el hogar de la cultura atacama que floreció en este lugar. Hoy el pueblo alberga arqueólogos y turistas en busca de escenas locales de otros mundos, como llanuras de sal, géiseres, formaciones rocosas y cielos oscuros para la observación de las estrellas. Entonces acá, ¿a qué se está refiriendo? Es a el lugar San Pedro de Atacama, ¿ya? Y para no decir todo el tiempo San Pedro de Atacama, pero la historia de San Pedro de Atacama, hoy el San Pedro de Atacama alberga arqueólogos, se hace muy reiterativo y es muy incómodo de leer. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Se sustituye por una frase nominal que, sin ser necesariamente un sinónimo de San Pedro de Atacama, nos está dando a entender, ¿cierto?, que es ese lugar, porque se está correfiriendo a San Pedro de Atacama a través de frases nominales tales como del pueblo, en este lugar o pueblo, ¿ya? Y todo el tiempo se está refiriendo a San Pedro de Atacama. Chicos, vamos a terminar de revisar los mecanismos y les voy a decir cuál es la tarea, ¿ya? Para que me den solo unos 3 minutitos más. Letra C, la correferencia pronominal. La correferencia pronominal consiste en la utilización de pronombres para sustituir el referente, ¿ya? Pronombres personales. Ejemplo, los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. El referente acá en este caso, en este pequeño texto, sería la tierra. Y como para no decir tierra, 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 nuevamente tenemos que evitar, ¿cierto?, esta reiteración de la palabra, la vamos a reemplazar por un pronombre personal, es decir, ella. ¿Ya? Entonces acá el referente es tierra y es sustituido por el pronombre ella. Finalmente la situación expresada en el primer párrafo es sustituida por el pronombre esto. ¿Ya? Acá abajito dice por esto, ya por esto se está refiriendo entonces a tierra. Luego tenemos la correferencia adverbial. La correferencia adverbial consiste en sustituir un referente por un adverbio. Ya recuerden, los adverbios son palabras que son invariables, pero que modifican a un verbo, a un adjetivo y pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, ¿ya? Todos estos adverbios también pueden llegar a ser un sustituto. Acá, ejemplo, probablemente hace no más de 25.000 años, el río Niágara, al salir del lago Erie, corría en línea recta a través de la llanura hasta llegar a dicha pendiente, y allí formaban una gran catarata. Entonces acá tenemos el adverbio del lugar allí, que sustituye a dicha pendiente, ¿ya? Ejemplo 2, Pedro Rodríguez pone un ejemplo para distinguir y relacionar los dos conceptos que estamos analizando. La belleza de la flor no tiene una trascendencia cultural hasta que un primer hombre arranca esta flor y se la da a una mujer que ama y le dice, mira, es como tú. Esto es ya cultura, es decir, esto es un acto cultural. Ahí tenemos otro adverbio, la naturaleza cobra un sentido para el hombre. Entonces, en este caso, el adverbio de lugar ahí sustituye a cultura o acto cultural. Luego tenemos la correferencia adjetiva. La correferencia adjetiva consiste en sustituir un referente por un adjetivo. Ejemplo, Fernando, el vecino de la esquina, compra todos los días paltas, le encantan las maduras. Entonces, en este caso, está utilizando un adjetivo de la palta para reemplazar a la palabra palta. Y finalmente tenemos la elipsis. La elipsis es un recurso de cohesión que dice relación con la omisión de un elemento, pues la subentiende o ha sido mencionada anteriormente, y por lo tanto no es necesario volver a decirlo. Como ejemplo, en La Serena el cielo estaba despejado, en Santiago absolutamente nublado.
Entonces acá estamos omitiendo la palabra cielo porque ya se dijo en un primer enunciado y no es necesario volver a reiterarlo. Y acá se habla de una elipsis porque existe una omisión de la palabra porque se sobreentiende que se está hablando de lo mismo. Luego tenemos acá el apliquemos lo aprendido. Bien, acá les voy a pedir a ustedes que puedan leer las instrucciones, ¿cierto? Lo primero que tienen que hacer es leer de forma atenta y detenida los fragmentos, luego identificar las palabras ennegrecidas que se encuentran en cada fragmento y en tercer lugar identificar cuál es el referente para cada palabra ennegrecida. Yo acá puse uno como ejemplo, ya ustedes lo deberían tener desarrollado en su módulo. No voy a detenerme a leer el fragmento porque ya estamos bastante pasados en la hora. Luego lo que tienen que hacer acá dice, escoge uno de los mecanismos de cohesión que acabas de repasar o aprender y escribe, crea una oración en la que pongas en práctica dicho mecanismo. Ya entonces acá ponen el nombre del mecanismo, pueden elegir cualquiera de los que acabamos de ver, la elipsis, la correferencia adjetiva, adverbial, por sinonimia. Y posteriormente deben desarrollar entonces estos ejercicios que tienen que ver acá cuál está ennegrecido el referente. Bueno, acá había una pequeña confusión porque acá debería haber dicho individuos y el referente es individuos y se refiere a alumnos, ya para que ustedes lo puedan anotar ahí y poder arreglar, porque en el módulo acá dice alumnos, pero debería decirlo acá debería decir individuos. ¿Ya? Entonces acá lo que van a tener que hacer es determinar cuál es el referente, en este caso, de la palabra ennegrecida que se está diciendo en el texto. Por ejemplo, acá se habla del lenguaje, entonces cuando hablamos de herramienta, se está refiriendo al lenguaje. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer con el texto número 1, el texto 2, 3 y 4. ¿Ya? Y finalmente deben desarrollar este cuadro en el que tienen que leer cada uno de los enunciados de la columna 1 y luego identificar el tipo de mecanismo de cohesión que corresponde a cada uno de ellos. Acá como ejemplo entonces tenemos hago deporte desde que era pequeño, tú desde los 20. Entonces no se dice hago deporte desde que era pequeño, tú haces deporte desde los 20 años. Entonces acá tenemos la omisión de la frase nominal, ¿cierto? Hacer deporte. Entonces tenemos una elipsis. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con los demás, leer cada uno de estos enunciados y determinar cuál es el mecanismo de cohesión que está presente y tienen que incluir una pequeña justificación. Y finalmente deben desarrollar la autoevaluación número 4. Y eso sería entonces nuestra clase del día de hoy. Ya la próxima semana vamos a revisar los conectores o marcadores discursivos. ¿Ya? Entonces, esta clase grabada yo de todas formas se las voy a compartir luego de terminar mi clase con cuarto medio, porque de hecho, sí, ya estoy un poco atrasada con cuarto medio, entonces voy a abrir la sesión de cuarto medio, voy a tener la clase con ellos y luego les voy a compartir la clase grabada. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿para cuándo tienen que entregar esta tarea? Les voy a dar como plazo máximo hasta el día viernes. Ya si alguien tiene algún problema para poder desarrollarla, no olvide comunicarse con nosotras, ya con la profesora Karen o conmigo. Quedamos hasta acá entonces, que estén muy bien y que tengan buena tarde.